Buenas tardes. Un placer estar compartiendo con ustedes eh, y sobre todo poder contarles sobre este ácido hialurónico reticulado. Cuando vemos la línea de productos de Bionfarma, vemos que este producto realmente se ajusta a un concepto de rejuvenecimiento y de tratamiento dermatológico completo para los pacientes. Si me pueden confirmar si se ve la presentación. Si se está viendo la presentación en la pantalla. Perfecto. Ok. ¿Cuál es el concepto de Alexa? Alexa es el ácido reticulado, ácido hialurónico reticulado relleno inyectable de la misma línea de Yalual, que utiliza tecnología del peso molecular selectivo para distintos rellenos, y vamos a ir aclarando también otras cosas, cómo cómo diferencia Alexa de otros productos. Es importante aclarar que los rellenos están regulados por la FDA como dispositivos, es decir, implantes, independientes de su contenido. La primera pregunta que surge de acá y que se me ha hecho bastante seguido es qué es lo que ocurre, por qué no hay lidocaína. Se está cambiando la regulación y se espera que en algunos años, no muy lejanos, todos los rellenos inyectables que tengan lidocaína van a caer en la clasificación de drogas, no de dispositivos. Y eso está generando que la mayor cantidad de compañías que desarrollan ácidos hialurónicos reticulados como rellenos se cambien a el concepto sin lidocaína. Además, la investigación ha mostrado que la mayor cantidad de efectos secundarios, especialmente las oclusiones vasculares, tienen una asociación con el contenido de lidocaína. Por eso que también otros laboratorios que se están manteniendo en la idea de que el ácido hialurónico sea una droga, están cambiando a mercaína o incluso a supracaína. La mayor cantidad de productores en Europa están prefiriendo y están optando por mejorar la educación de los inyectores para minimizar los riesgos, pero sobre todo para quitar un poco esta idea de que la lidocaína, la lidocaína o su falta genera más dolor o malestar al paciente durante el procedimiento. Cuando la técnica es la correcta, cuando hay un manejo correcto, el paciente no va a presentar molestias. ¿Cuál es el concepto del dermal fillers? El concepto es restaurar ciertos volúmenes, levantar ciertas áreas y sobre todo mejorar arrugas, rellenar arrugas que se han generado en la cronicidad, en el envejecimiento. Actualmente tenemos los rellenos de tipo ácido hialurónico, calcio hidroxiapatita y ácido poliláctico. Hay un producto de Bionfarma de ácido poliláctico, que hay que separar un poco los objetivos. El ácido poliláctico es un fuerte inductor del colágeno, que sí genera un nivel de volumen, pero sobre todo genera un aumento en el colágeno estructural. Por ende, la limitación es que no manejamos en el momento del relleno el volumen que queremos lograr o la forma que queremos lograr. A pesar de eso, es uno de los rellenos más importantes. La calcio hidroxiapatita, que tiene un metabolismo más lento, que no tiene una enzima o un antídoto para removerlo, que también tiene bastante popularidad. Yo uso bastante calcio hidroxiapatita y para mí los tres son complementarios. No significa que uno vaya a reemplazar al otro. Son distintos objetivos en nuestro procedimiento. Y a pesar de eso, el ácido hialurónico sigue siendo el número uno en términos de mercado, lo que la gente opta, y sobre todo por la versatilidad del ácido hialurónico, por la seguridad que tiene y porque podemos inyectar básicamente todas las áreas de la cara. El ácido hialurónico es un polisacárido de manera natural que se encuentra en nuestra matriz extracelular como parte de unir proteínas estructurales. Es un producto o es una molécula con bastante durabilidad, no es alérgena, es reversible y es degradado naturalmente por el cuerpo. Es decir, tenemos una respuesta
inmune muy baja a comparación con otros productos o con otras moléculas, y que además va a ser absorbido o va a ser metabolizado por nuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre los distintos ácidos hialurónicos? Porque hay muchos, miles de hecho actualmente en términos de marca. Primero, las moléculas que hacen el enlace, el crosslinker, la reticulación. Lo importante es que cuando separamos los distintos tipos de ácidos hialurónicos tenemos los monofásicos y bifásicos. Monofásicos significa que tienen un proceso de reticulación única, solamente una vez. Bifásico cuando tenemos más de una vez, generalmente son 2 veces, incluso hay ácidos hialurónicos trifásicos. Un clásico ácido hialurónico bifásico, por ejemplo, es el teocial. El teocial de la línea Pure Essence. Por ejemplo, teocial Ultra Deep. ¿Qué es lo que diferencia un ácido hialurónico bifásico? Tiene una mayor respuesta inmunogénica, ya que tenemos mayor cantidad de PDDE, tiene una mayor durabilidad, ¿cierto? Pero sí tiene una mayor cantidad de riesgos. Se genera un edema mayor, se genera una inflamación mayor, un eritema mayor. Un ácido hialurónico monofásico va a tener un resultado más natural, la durabilidad no va a ser tan alta, pero sí una menor cantidad de potenciales riesgos. Segundo, la concentración de ácido hialurónico por ml. No es un indicador fundamental, es decir, muchas veces me dicen, ok, este ácido hialurónico tiene una concentración muy baja, ¿por qué es tan baja? La cantidad de ácido hialurónico va a dictar obviamente la cantidad de agua que retiene. Cuando tenemos un ácido hialurónico extremadamente hidrofílico, con mucho ácido hialurónico en concentración, se generan estos riesgos de edemas. Un ácido hialurónico que mezcla bastante bien la reticulación, la concentración de ácido hialurónico, pero además el tamaño de la partícula, va a proporcionar una dureza y una propiedad volumétrica con una cohesividad adecuada. Se trata de la calidad del producto más que netamente buscar la concentración. He visto algunos inyectores que lo que hacen es siempre ver el relleno y buscan lo que tenga mayor concentración. A veces más no es mejor, sino que se trata de la calidad del producto, se trata del procesamiento del producto. Importante, al mismo tiempo todavía existe un nivel de reticulación, un umbral de reticulación no especificado por encima del cual se puede reducir el grado de hidrofilicidad. Es decir, que tenemos un máximo que tanto podemos reticular el ácido hialurónico que va a generar una biocompatibilidad, una respuesta inflamatoria. Cuando tenemos ácidos hialurónicos bifásicos con reticulación muy elevada, tenemos mayor riesgo de granulomas. Yo he tratado casos, y estoy actualmente tratando 2 casos de pacientes con granulomas que lo desarrollaron a los 10 años, posterior al uso, por ejemplo, de teocial. Una paciente teocial Ultra Deep y teocial Redensity 2, después de 10 años generan el granuloma. Y lo importante es que se utilizan diferentes productos con diferentes espesores, concentraciones y rheología para distintas profundidades. Y eso lo vamos a ver en detalle. Y la profundidad es básico, es un concepto básico, donde cuando usamos un relleno más suave, un relleno más flexible, con menor concentración, estamos en una capa más cercana a la epidermis, comparado con un relleno más, con mayor concentración y con una rheología mayor, mucho más sólido, lo hacemos a nivel de periósteo. Acá vamos a hablar de los 2 productos, y quise poner el tercero que ya no se encuentra disponible, se dejó de producir, que era Alexa Smooth. Las razones no las sé, era un producto que me gustaba bastante, y de hecho uno de mis productos favoritos. Actualmente tenemos Alexa Medium y Alexa Volume. Medium tiene una concentración de 17.5 miligramos, Volume 20. Los 2 tienen una cantidad residual de menos de una parte por millón. Los 2 vienen en jeringas de 1 ml, con una aguja de 27G, y la gran diferencia, aparte de la concentración, es el volumen, el tamaño de la partícula. Tenemos 16 micrómetros comparado con 800 micrómetros, y genera una diferencia en la cohesividad, en el espesor y la fuerza del relleno. ¿Cuál es el proceso de reticulación?
Básicamente tenemos este polisacárido que se genera a nivel biotecnológico, se generan hebras que lo que hacen es tener el ácido hialurónico como un suero. Cuando se mezcla con el ácido hialurónico y el PDDE, por una respuesta química, se genera la formación de estas reticulaciones, que llaman cross-linking, donde el ácido hialurónico se pasa de un estado líquido a un estado gel, luego se tiene que fragmentar, luego se tiene que tamponar para para estabilizar el pH, y luego con un proceso de dispersión se seleccionan distintos pesos moleculares donde se tamiza y el hidrogel tiene una cantidad, además un tamaño específico. Estas dos etapas, la ultradiálisis, es decir, el tampolamiento con el PBS, y además el proceso de dispersión de la partícula, es bastante único de Yaluan, y eso es lo que diferencia. Otras compañías solamente hacen la fragmentación, y lo que realizan es aumentar la concentración de ácido hialurónico, reduciendo la cantidad de agua, y eso genera un ácido hialurónico más fuerte, pero con un tamaño de molécula única. Y es por eso que cuando tenemos una purificación elevada y tenemos un proceso de tamponamiento del pH fisiológico, tenemos una menor cantidad de riesgo de hipersensibilidad, edemas. Aparte, la jeringa es óptima para realizar aspiración, y podemos manejar los problemas estéticos en base a la combinación de la concentración de ácido hialurónico y el tamaño de la partícula. Lo que hablaba la lidocaína. Cuando no tenemos lidocaína, tenemos menor riesgo de reacción alérgica, tenemos menor riesgo de isquemia, y tenemos un control superior en nuestra técnica de inyectado. Es importante que nosotros, más que sobre anestesiar al paciente, mejoremos nuestras capacidades en la inyección. Y esto es algo específico también de los rellenos inyectables. Por supuesto, por ejemplo, hoy día, no sé, yo hago diariamente hilos tensores de ácido poliláctico, con policaprolactona o de PDO, doble aguja. Necesitamos al menos 15 ml de lidocaína, es un procedimiento mucho más invasivo, pero los rellenos inyectables son mucho más específicos, y con eso nosotros podemos, mejorando nuestra técnica, podemos reducir los riesgos sin necesidad de tener lidocaína. Y hablemos de distintas técnicas y qué productos se pueden utilizar. La técnica clásica de Temples, de las sienes, lo utilizo con el Hexavolium, utilizando la técnica del headshot. La técnica del headshot es la técnica que tiene menor cantidad de riesgo, donde se selecciona la cola de la ceja y se hace un vértice de 1 centímetro, y luego se inyecta a nivel de periósteo. El producto se va incorporando de manera bastante homogénea y se genera la volumización de las Temples. El pequeño Foxy Eye o el levantamiento de ceja. Bueno, lo ideal sería hacerlo siempre con hilos, pero a pesar de eso hay pacientes que no son buenos candidatos. Podemos generar 2 pequeños bolos, incluso en el punto de inserción del hilo, que generalmente hacemos, y con esto podemos levantar la cola de la ceja. Esto también se realiza a periósteo, a supraperiósteo con Hexavolium. Estamos pensando que queremos un ácido hialurónico que no vaya a migrar y que tenga una estabilidad importante. La frente en general, cuando hablamos de, por ejemplo, feminización de la frente, o en pacientes masculinos con arrugas muy profundas, con un poco de irregularidades, esta técnica de los bolos a mí no me gusta, sino que por el punto 1 y 6 hago puntos de entrada, y con cánula a nivel de supraperiósteo podemos incorporar el producto al Hexamirium y el Hexavolium. Y aquí tenemos la arteria supratroclear y la supraorbital, que también son nuestros puntos de riesgo, donde tenemos que tener bastante cuidado, y es por eso que esta área yo la prefiero hacer con cánula. En el tercio medio tenemos los clásicos Endicode, los clásicos volumización del arco cigomático, con los puntos 1, 2 y 3, donde el punto 3 es el más peligroso. A pesar de eso,
cuando tenemos una buena técnica, no genera un riesgo importante. Estos puntos yo recomiendo utilizar la técnica de bolos a nivel de supraperiósteo, utilizando Alexa Volume para poder generar esta proyección del pómulo y este efecto lifting. El lagrimal, como técnica clásica, es la técnica de los pequeños bolos. A pesar de eso, yo no la recomiendo. De hecho, estas figuras son sacadas del paper clásico de Mayo, del cual generaron los MD Codes. Esta técnica yo no la realizo. Estos pequeños bolos me parece bastante peligroso. Y vamos a ver en el video cómo yo lo realizo utilizando cánula, ingresando del punto 3 del pómulo, del punto 1, disculpen, del punto 1 de manera horizontal, generando un barrido de la zona del lagrimal, y aquí utilizamos Alexa Medium. Antiguamente usábamos Alexa Smooth. A pesar de eso, el estudio que hicieron los internos de Yalual mostraron que Alexa Medium era un producto apropiado con muy baja hidrofilicidad para reemplazar Alexa Smooth en esta área. La región submalar, tenemos esta concavidad, es un procedimiento muy poco común. Toda la gente busca tener esta definición. De hecho, se realizan las bichectomías todos los días. A pesar de eso, hay pacientes que sí tienen una cantidad de daño en la piel que genera esta concavidad, esta sombra. Y vamos a ver en el paciente que en la parte práctica, que realicé pequeños con cánula, en restauración de esta zona utilizando Alexa Medium. También se puede hacer con pequeños bolos. Lo importante acá es tener cuidado con la área de la arteria facial. A pesar de eso, no es una zona de riesgo cuando se inyecta subdérmico. La zona periauricular es una zona bastante olvidada. A pesar de eso, cuando hacemos un contorno mandibular, genera un ángulo bastante atractivo, generando una proyección. La técnica clásica también es a nivel de supraperiósteo, con pequeños bolos. A pesar de eso, aquí estamos en una zona peligrosa. Podemos muy fácilmente dañar la parótida, y he visto pacientes que llegan conmigo con una parótida glándula inflamadísima, con absceso, etcétera, sobre todo después de los hilos. Y por eso yo recomiendo utilizar cánula en esta zona y siendo muy conservadores en el momento de incorporar producto. Y para eso recomiendo Alexa Volume. Los 3 puntos de la rinoplastia o la rinomodelación no quirúrgica: el ángulo frontonasal, el dorsum y la punta. Yo recomiendo utilizar Alexa Volume para todos ellos. Como muchos de ustedes saben, para el ángulo frontonasal estamos en supraperiósteo, el dorsum también. Seleccionamos el punto donde está jiba, se puede aplanar, pero cuando hablamos de la punta, hablamos de una técnica subdérmico, manteniendo un plano bastante superficial y sobre todo manteniéndonos con una aspiración importante. Cuando hablamos de la columela, para poder levantar la nariz, estamos hablando de supraperiósteo y también hablando del Alexa Volume. Como pueden ver, Alexa Volume tiene la mayor cantidad de los usos. Estamos hablando de nariz, estamos hablando de contorno mandibular. El pliegue nasolabial también puede ser con Alexa Volume. Alexa Medium sería el ideal, pero a pesar de eso tenemos pacientes que tienen un nasolabial fold muy prominente y el Alexa Medium no va a ser suficiente. Es importante que esta es una de las zonas más peligrosas, pero una de las que más realizamos. La técnica es con agujas, generando un hilo retrógrado, y la aspiración es fundamental. Canal Pousa es una zona que está bastante olvidada. A pesar de eso yo lo realizo bastante, porque muchos pacientes que tienen nasolabial fold se quejan de esta sombra que se produce en esta zona, y muchas veces esta sombra no se corrige cuando estamos manejando de manera exhaustiva el nasolabial fold. De hecho, muchas veces genera hipercorrección, sino que la inyección a nivel de supraperiósteo con Alexa Volume puede levantar completamente la zona, proyectando la nariz y reduciendo esta depresión en la zona perioral. A veces tenemos que ser capaces de identificar que sobre rellenar el nasolabial fold
no va a ser la solución, de hecho puede generar un problema estético mayor. Las técnicas de labios, y eso sí lo vamos a ver en la parte de los videos, la técnica clásica del contorno labial, utilizando Alexa Medium, Alexa Volume, Alexa Medium cuando queremos hacer un labio más natural, más suave, hidratación, Alexa Volume cuando queremos hacer el labio ruso, queremos hacer una proyección importante, cuando tenemos personas con labios grandes naturalmente, que tienen una pérdida de volumen y queremos resaltar. Como saben, existen distintas técnicas, las técnicas clásicas, las técnicas de Russian Lip, lo vamos a ver, las técnicas donde se hace el tenting para poder proyectar. El concepto de relleno de labios podría ser una clase por sí sola, a pesar de eso lo vamos a ver en la parte práctica con mayor detalle. Algo que quiero destacar es la parte de la comisura oral y el filtrum. ¿Por qué? Muchas veces se olvida esta zona y el filtrum lo que hace es generar un soporte para el cupid bow, para la zona superior del labio. Cuando restauramos el filtrum somos capaces de levantar el labio. Sí tenemos que ser capaces de entender que en pacientes con mucha distancia entre la nariz y el labio se va a generar una distancia mayor, así que hay que tener cuidado. Con una distancia pequeña podemos restaurar el filtrum, se da una forma mucho más contorneada. Y en pacientes que presentan el droopy smile, es decir, que la boca está invertida, se ve esta sonrisa invertida, rellenando por fuera del labio, en la comisura oral, generando un pequeño bolo, podemos levantar los bordes y generar un labio mucho más alegre. Y esto va combinado con las líneas marionetas. Generalmente una persona con el droopy smile, además presenta líneas marionetas bastante prominentes, y esto utilizamos también Alexa Medium en pacientes que tienen un nivel bajo de daño, o no de daño, de pérdida de volumen en esta zona. Alexa Volume, una persona que requiere mayor cantidad, y se realiza también con aguja, generando una técnica de B invertida. Cuando hablamos de mentón, el pliegue mental, el mentón y los pre-jowls, hablamos de Alexa Volume. Pliegue mental estamos a nivel subtérmico, muy importante la aspiración, el mentón a supraperiósteo, los pre-jowls, que generalmente se hace a su vez de la línea marioneta, se realiza también a nivel subtérmico. El cuerpo y el ángulo mandibular estaba muy de moda antiguamente, hace algunos años, pensar que el ángulo mandibular, partir con una inyección a supraperiósteo, generar la proyección y luego utilizar cánula para generar el ángulo completo. Yo lo hacía así hace algunos años. A pesar de eso, me di cuenta que trabajar a supraperiósteo en esta zona requiere mayor cantidad de volumen para generar el volumen o el contorno que el paciente busca. Y luego de conversar con unos colegas rusos, se desarrolló una técnica donde se realiza absolutamente todo con cánula, con una entrada frontal, generando la llegada de la cánula hasta el ángulo y incorporando el producto en una mayor cantidad acá, e ir reduciendo e ir manejando el producto. Acá utilizamos Alexa Medium y lo vamos a ver en el video porque así realicé esta técnica. Veo que, por un lado, el paciente requiere menor cantidad de producto para observar la diferencia, y se genera una cantidad de contorno o de angulación bastante importante. Entonces, ¿cuál es la ciencia y los resultados? Tenemos un ácido hialurónico seguro, con resultados eficaces, con resultados seguros, con baja cantidad de efectos secundarios. Aquí tenemos los distintos tipos de efectos secundarios. Lo clásico es el tenderness en lugar de inyección, picazón, hinchazón, hematoma, correcciones asimétricas. Esos son efectos a corto plazo limitados que podemos corregir fácilmente. Las complicaciones más severas o que generan una emergencia dermatológica son la formación de cúmulos blanquecinos visibles, el clásico efecto Tyndall. Eso es cuando estamos manejando un nivel o un plano incorrecto en la inyección, ocurrencia de nódulos densos, granulomas, reacciones alérgicas que no están descritas, hinchazón facial, es decir, que
por ejemplo, en un caso que funcionamos por error, la parótida generando un absceso, las embolias vasculares, la explosión vascular, que genera el deterioro del suministro de sangre, la potencial necrosis, y también fibrosis, que eso sí va mucho relacionado a utilizar productos muy densos, muy fuertes, en zonas que no lo requieren. Clásicamente la fibrosis ocurre en los labios, cuando por esta pasión por hacer el labio grande, voluminoso, carnoso, un paciente que naturalmente no lo va a tener y que casi no lo va a tener, aunque intentemos, luchamos utilizando un ácido hialurónico con mucha concentración, muy denso, con una reología muy alta. Y las complicaciones se pueden dividir en las relacionadas con el producto, con el instrumento y con el doctor. Y esto es lo que hablaba de la fibrosis, cuando utilizamos productos muy espesos, muy concentrados, en zonas, en tejidos más suaves como los labios. Tenemos la fibrosis, por ejemplo, cuando utilizamos ciertos rellenos que no son apropiados para el contorno de ojos, como el ácido poliláctico, que no se debe utilizar en el tear throw, cuando utilizamos ciertos productos como el colágeno para en zonas como el nasolabial folds, cuando tenemos casos donde se utilizan ácidos hialurónicos de mucha concentración y se generan estos cúmulos de ácido hialurónico que son encapsulados por el sistema inmune, generando mayor cantidad de fibrosis, de fibra. Tenemos los casos de edema, cuando se inyecta, esto es sí bastante extraño, una persona con un edema al año. Me pasó con una paciente que la inyecté hace 1 año y medio con ácido hialurónico en los labios, y luego de su primera dosis de vacuna generó un edema de este tipo. La corrección fue muy simple, solamente paños fríos, la paciente a los 2 o 3 días lo resolvió normalmente. Son respuestas inmunes tardías, que muchas veces están asociadas con otra condición fisiológica o algún tipo de noxa externa del paciente. Edemas posterior al aumento, esto sí ya es una mala técnica. Y nuevamente distintos tipos de inflamaciones que sí son limitadas, pero es importante que se manejen. Por ejemplo, esta relacionada con el lagrimal es bastante común y lo veo bastante frecuente en pacientes que utilizaron rellenos inyectables con mucha concentración, muy hidrofílicos en esta zona. Y básicamente este ha sido un estudio sobre cómo estos problemas o estas complicaciones pueden ser tardías. Yo he visto a un paciente luego de 10 años complicaciones al ácido hialurónico. Por ende, tenemos que conocerlo, tenemos que identificarlos y tenemos que corregirlos. Esto es ya algo más serio cuando hablamos de la oclusión vascular, cuando empezamos a ver este daño en el tejido que puede llevar a la necrosis, cómo se genera blanching, cómo se ve la isquemia. Cuando estamos haciendo una oclusión, cuando se realiza una oclusión vascular, esto sí estamos hablando de una emergencia médica que debe ser resuelta al momento. Y los casos más graves que se ha visto una ceguera posterior al relleno inyectable. ¿Cuáles son las zonas asociadas a la ceguera o algún daño permanente? Básicamente casi toda la cara. Entonces, básicamente, lo importante es entender la anatomía, entender el uso del producto adecuado y el plano adecuado, y sobre todo tener un entrenamiento adecuado. También tener claro que existen variaciones en ciertas estructuras, variaciones genéticas, como la arteria facial. Nosotros aprendemos anatómicamente que tiene la forma B, pero sí hay pacientes que tienen distintas estructuras y por ende siempre tenemos que dar nuestros puntos de seguridad, siempre tenemos que manejar los potenciales riesgos. Y una de las formas es la aspiración. No todos los rellenos inyectables o las jeringas son adecuadas para la aspiración. El calcio hidroxiapatita, por ejemplo, el ácido poliláctico no va a reaccionar a la aspiración. Yalual y su producto Alexa está demostrado que sí. ¿Qué es lo que se realiza? Se inserta la aguja en el área que estamos buscando. Con la mano izquierda bloqueamos la jeringa en una posición, con la mano derecha estiramos el émbolo, lo tiramos de manera negativa hasta que aparezca una pequeña burbuja en la jeringa. Si no hay sangre, se puede
continuar con la inyección. Si se ve una cantidad de sangre, y esto en un tiempo máximo de 5 a 10 segundos, tenemos que detenernos inmediatamente. Y esto gracias al One Piece Blood Locker, que permite que se pueda generar una presión negativa adecuada. A pesar de eso, puede pasar, y a todo el mundo le va a pasar, todos nosotros hemos enfrentado a una oclusión vascular producida por nosotros o por otro practicante. Lo clásico es, lo adecuado es inyectar la hialuronidasa en 3.000 a 6.000 unidades en el área afectada cada hora hasta que la microcirculación se restablezca. Inyectar intravenoso me parece un poco mucho, sino que lo hago intramuscular, dexametasona, suprastatina, esto no lo realizo yo al menos, compresas tibias para poder inducir neovascularización, pomada de nitroglicerina, heparina no lo realizo, y pentoxifenina y ácido nicotínico tampoco, pero con las primeras, yo de hecho yo acá incorporaría antibióticos vía oral. Y estos son lo que puede generar una oclusión vascular no bien tratada. ¿Cuáles son las características de Alexa que nos permiten una seguridad? Uno, y que diferencia a otros productos, uno es el rango fisiológico del pH. ¿Y en qué se nota esto? Suena trivial, pero no lo es tanto. Durante un tiempo, por un trabajo en otra clínica que también tengo, esta otra clínica utilizaba un producto de ácido hialurónico que, no voy a decir el nombre, pero del mismo laboratorio del Profilo. Y por alguna razón, yo no lo había usado antes, yo tengo el certificado porque había ido a un entrenamiento, lo conocía, nada, me dio curiosidad y dije, bueno, lo voy a usar porque no lo había usado, quería ver cómo funcionaba, algunos pacientes que me lo pedían, y me daba cuenta que cuando inyectaba les ardía mucho y sentían esta sensación de quemazón, de ardor, de malestar, que no me pasaba con Alexa o con otros productos también que yo utilizo normalmente. Y claro, no pensé que podía ser mi técnica, aumentar la cantidad de lidocaína en crema, el EMLA, en las zonas. O sea, el paciente seguía sintiendo eso, los pacientes en general, y les dolía mucho, les era muy incómodo. Cuando me puse a investigar un poco, claro, este relleno inyectable no tiene el proceso de tamponamiento y su pH es muy bajo. Entonces el pH fisiológico, a pesar de que suena algo trivial, sí tiene un impacto durante el procedimiento. Si tenemos un ácido hialurónico que no tiene lidocaína incorporada, tenemos un producto que tiene un pH normal, que nos permite, fisiológico, que nos permite reducir el malestar durante el procedimiento. El nivel de hidrofilicidad significa que lo que inyectamos es lo que vamos a tener. El paciente a veces dice, ok, se va a desinflamar. Cuando tenemos un ácido hialurónico muy hidrofílico, de hecho lo que ocurre es lo contrario. Se ve este aumento más aún del volumen de lo que nosotros realizamos. Por ende tenemos que subcorregir, y eso genera un conflicto para nosotros, porque no podemos manejar el outcome del resultado. Cuando tenemos un relleno 1 a 1, podemos decir, ok, realizamos esta corrección volumétrica, esto es lo que esperamos, esto es lo que buscábamos, se va a reducir incluso el edema, porque las punciones generan edema, pero no vamos a tener un late onset de edema. La osmolaridad, que es lo básico, está relacionado también con la densidad del producto, con sus características moleculares, también es fisiológico, y la cantidad residual de BDDE, que es la cantidad de crosslinker o de reticulación, al ser monofásico una cantidad muy baja, comparado con ácidos hialurónicos de concentración mayor, que sí, al ser bifásicos tienen mayor cantidad de BDDE. Distintas diferencias, Alexa Medium para labios, se puede ver la diferencia. Que lo relevante de esto es que cuando nosotros hablamos de Alexa y hablamos de cuánto dura este relleno inyectable, cuánto es lo que dura, estamos hablando de aproximadamente 6 meses. 6 a 8 meses. No estamos hablando de un ácido hialurónico de mayor duración. Eso es lo que podemos prometer. Ahora, se ha visto que hay pacientes, y eso depende mucho de la metabolización de cada uno, que dure 1 año a 1 año y medio. Pero el tiempo que sí se ha demostrado ecográficamente es que Alexa dura sobre 6 meses. Labios. Entonces, como les comentaba, es un ácido hialurónico biodegradable con una cantidad residual de BD muy baja,
con distintos tamaños de la molécula, con un proceso de filtración, de fraccionamiento y de tamponamiento del pH. Los before and after, labios con el hexamirium o el hexapolium, vamos a ver ahora los videos, pero esto es un ácido hialurónico que se ha probado bastante, que se utiliza bastante, muy popular en esta zona, y que genera resultados muy naturales. Complicación natural importante, también se lo aclaro a los pacientes, son los hematomas. Hay pacientes que buscan verse totalmente normal, me ha pasado que se me pasó, y puede ocurrir con cualquier cosa que tenga función. Un paciente, no sé, después de realizado como 1000 toxinas botulínicas, mi carrera 1 generó un edema, o sea, un hematoma, ese paciente se quejó, pero bueno, cuando estamos funcionando la piel, tenemos el riesgo de hematomas. Entonces, ahora vamos a pasar a los videos. Por favor, si hay consultas, si hay dudas, les agradecería que me las puedan dar. Me preguntan si el taller queda grabado. ¿Es algo que podemos conversarlo con la gente de Yaluar? Sí, dime. Sí, queda grabado, no hay problema. Ok, ahora voy a pasar a la parte de los videos. Un segundo. De igual manera, si tienen dudas puntuales, pueden dejar escrito en el chat y al final yo le voy leyendo al doctor. Quiero saber si se ve, pero además si se va a escuchar. ¿Se escucha el audio de este video, por favor? ¿Me comenta si se escucha el audio de este video, por favor? ¿Claudio? Acá me preguntan si el producto trae las cánulas. No, las cánulas no están incluidas en el producto. Y acá, me dice que no se escucha. Ok, entonces lo voy a irlo relatando. Entonces en este paciente, como no se escucha el audio, yo lo voy a ir relatando de manera directa. Entonces vamos a hacer el contorno mandibular, un paciente masculino con una cara bastante cuadrada, con una piel bastante suave. La idea es generar un poco el ángulo, pero además mejorar el mentón. Su mentón está un poco desproporcional. Entonces, usando cánula 22G, que al final que es mi cánula favorita, no utilizo cánulas de menor graduaje. Lo que realicé es una pequeña punción. El paciente no tiene EMLA, no tiene ningún tipo de anestesia. Realizo un pequeño movimiento para que la cánula, para que el punto de ingreso sea fácil. Luego, incorporando la cánula de manera muy simple, llego hasta el ángulo. Me gusta hacerlo por sobre 1 centímetro de la zona del hueso, porque con esto luego el ácido hialurónico va, por efecto de gravedad, va a caer. Y al caer, si lo hacemos netamente en el momento, en la zona específica, si lo hacemos en la zona clara y en el ángulo específicamente, puede haber una migración. Entonces se va incorporando uniformemente, se empieza a ver inmediatamente cómo el contorno se define. Pongo el dedo de la mano contraria en la zona inferior para también prevenir esta migración y para manejar de manera clara en la incorporación del producto. Trato de no hacer reingresos, trato de ir lo más uniforme posible para poder generar una línea homogénea. Como se puede ver, ya se dio el contorno mucho más definido, y eso es 1 ml en un lado. Ahora voy a pasar a hacer la segunda parte. Nuevamente se hace la punción por la aguja que es el punto de ingreso. Me gusta hacer un pequeño movimiento para poder asegurarme. Como pueden ver, el sangrado es mínimo, el malestar del paciente es mínimo, y eso que no estamos utilizando nada con anestesia. De hecho el paciente no pasó con EMLA, no hubo ningún tipo de anestesia tópica. Nuevamente, defino el área, el
punto de la cánula, el punto final de la cánula, me gusta que tenga el ángulo. Me preguntan en qué plano. Es un plano subdérmico, no es supraperiósteo ni tampoco es intradérmico. ¿Cuál es? Suena difícil de definirlo, pero ¿cuál es mi recomendación? Cuando ingresan la cánula o la aguja y quieren estar seguros que es subdérmico, al levantar la cánula a la aguja se tiene que ver el contorno, pero no ver el color, que no se vea grisáceo. Si se ve grisáceo, están muy superficiales. Si no se ve el contorno, es porque están muy profundos. Ahora, se puede ver inmediatamente que hay una definición mandibular, y ahora vamos a hacer el mentón. Para el mentón yo lo realizo con técnica de bolo. Cuando hablamos de las proporciones del mentón en hombre, estamos hablando que tienen que estar asociadas con el grosor, o disculpen, con la longitud del labio. Entonces el labio el mentón tiene que estar ad hoc a los labios, el mentón. Aspiración, y luego se va incorporando el producto en forma de bolos, muy suavemente. En esta zona sí hay mayor sangramiento, es una zona con dolor, a pesar de eso el paciente no siente mayor malestar. Cuando hablamos de un mentón masculino, estamos hablando de una forma cuadrada, por ende realizamos 3 o 4 puntos para poder elongar y para poder engrosar el mentón. Cuando hablamos de un mentón femenino, estamos hablando de un V-shape, y ahí realizamos más que nada un bolo central con mayor volumen. Siempre la aspiración es nuestro punto de control y de seguridad. Durante el procedimiento podemos ir sintiendo cómo el producto se va posicionando, y nos podemos asegurar y podemos ir moldeando de manera muy suave que el producto se encuentra en cada zona. Generalmente pongo 0,3, 0,3 y 0,3 para poder hacer los tres bolos en un mentón masculino, y guardo 0,1 siempre para correcciones. Siempre prefiero no guardar el verificador, sino que el paciente luego lo limpio, que se ponga en posición sentada, miro distintos ángulos, tomo fotos y a veces busco zonas, porque todos tenemos asimetrías. Cuando hablamos de cantidades específicas, es difícil poder realmente manejarlas de manera clara. El tejido se elonga de distinta manera, etc. Cuando lo haga en un mentón de mujeres, ¿no se ocupa un punto en la mitad? No, yo no recomiendo solamente un punto, sino vas a hacer este mentón de bruja. Vas a generar una forma de luna de la cara. Se generan también 3 puntos, incluso 4, pero la zona central con mayor cantidad, es decir, si en un mentón masculino hablamos 0,3, 0,3, 0,3, en un mentón femenino intentamos a lo mejor 0,4, 0,2, 0,2. Estamos manejando las proporciones. Ahora, en este mismo paciente vamos a usar Alexa Medium para esta zona submalar. Tiene esta zona con depresión y tiene además el mentón en la zona frontal del arco cigomático muy suave. Aquí voy a usar una técnica que yo no utilizo muy frecuentemente, y van a ver algo que me ocurrió, un pequeño chascarro de funcionar la arteria facial, cosas que pasan. Lo que quiero hacer es netamente mejorar un poco los volúmenes, pero la calidad de la piel, hidratar, nada excesivo, en una cara masculina, en la zona frontal. No la buscamos con un pómulo exagerado, sino que un pómulo un poco más plano, pero además con una cantidad de suavidad. Entonces, el paciente tiene esta zona bastante suave, con una piel, y ahí pueden ver que funcioné y netamente la saque. Pasa, ocurre, solamente haciendo una presión, va a estar todo bien. No es algo severo. Cuando estamos hablando
de cánula no tenemos un gran problema. Ahora, si hubiese sido con aguja, tendríamos, si hubiésemos hecho la aspiración, tendríamos una aspiración positiva. A pesar de eso, podemos continuar con el procedimiento. Y de hecho, el paciente ni siquiera desarrolló, un hematoma. Me pregunta, ¿se recomienda para el reborde mandibular en cada lado? Sí, eso lo comentaba. Esa era la técnica que yo utilizaba hace algunos años. El reborde mandibular ponía supraperiosteum a cada lado 0,4, 0,4. Entonces tenía que usar casi 4 ml para la mandíbula completa. Si tú ingresas con cánula de esta zona y llegas al reborde, puedes voluminizarlo, no a supraperiosteum, más superficial con menor cantidad de volumen. Y eso también economiza al paciente sobre su procedimiento. Entonces yo empecé a cambiar un poco esa técnica y me empecé a dar cuenta que otros inyectores de otros países lo hacen así. Y dejé de hacer esta técnica, hacer 0,5 y 0,5 a nivel de supraperiosteum. Bueno, entonces acá estamos usando Alexa Mirium bastante suave en la zona del pómulo, en la zona frontal, mejorando un poco el tear throw. Esto es la zona del ligamento, el ligamento cigomático, que genera esta cantidad de presión en esa zona. Y como pudieron ver, funcioné una zona que no estaba buscando, y a esto es lo que me refiero a esa línea, esa depresión que se genera en estas caras muy delgadas, y esto es muy común en los hombres. Como pueden ver ahí, voy a hacer una pequeña pausa. No realicé el paciente, el mismo paciente, en el mismo momento que realicé el contorno mandibular. En el reborde no utilicé esta técnica del supraperiosteum, no incorporé un bolo, pero a pesar de eso se ve bastante bien el ángulo. Y eso fue netamente avanzando la cánula hasta el punto del reborde. Con eso utilizamos menos producto, tenemos el mismo resultado, más rápido, más costo efectivo para el paciente. Entonces, nuevamente, esto es algo que realizo frecuentemente en pacientes masculinos que tienen esta depresión, este pliegue muy pronunciado del ligamento cigomático. Es muy común en hombres esto, en mujeres también, y en mujeres la corrección que hago es distinto. De hecho mezclo hilos tensores. Entonces acá netamente el tip throw, el animal y el ligamento, con cánula muy suavemente, utilicé 0,5 ml por lado, muy poco. Alexa Mirium por ser más suave, por generar una mayor cantidad tener más flexibilidad, y este plano también es subtérmico. ¿Cuál diferencia el plano intraétmico? El plano intraétmico sería un plano donde se generan pápulas o se genera un poco de blanching, y acá obviamente en esta zona no estamos a nivel de supraperiosteum. Y nuevamente, y lo voy mostrando cómo se ve la diferencia entre un plano subtérmico, que cuando levanto un poco la cánula veo el contorno de la cánula, pero no veo el color grisáceo de la cánula. Si ven que la cánula se ve casi el color, la transparencia de la piel, es porque está muy superficial, y si ni siquiera pueden ver la cánula, significa que está muy profundo. Utilicé también la 22G, yo utilizo siempre las Qué cánulas. pena. Aquí también está hipodérmico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, le está diciendo subtérmico, sí. Perfecto. Utilizo la cánula 22G, TSK, para mí la cánula favorita. Yo no utilizo cánulas menos de 22G. Me siento mucho más seguro. La cánula 25G o 27G son demasiado delgadas y demasiado suaves, que tienen mayor cantidad de riesgo de generar hematomas. Limpiando y se puede ver que el paciente está bastante bien y no hubo un malestar importante, considerando que no hubo anestesia, que el producto no tenía lidocaína. Me gusta hacer un masaje, me gusta siempre palpar las zonas, sentir que la circulación está adecuada. De hecho, muchas veces lo hago sin los guantes para poder sentir la temperatura de la piel. Ahora, vamos a ver algo que no se ve muy frecuentemente, que es labios en pacientes masculinos. La técnica es diferente, los objetivos son diferentes y el producto que tenemos que utilizar es diferente.
Yo veo mucho en Instagram distintos colegas de todo el mundo, muchos de algunos de ustedes que también suben algunas fotos de labios masculinos y puedo ver que se tienden a feminizar mucho. Y veo muchas veces estos before and after de chicos con barba, que se ven muy masculinos, con un jawline muy fuerte, con un mentón muy fuerte y con los labios súper cupid bow, casi Russian lip, casi el labio ruso. El labio del hombre no es, el estándar de belleza no es un labio extremadamente definido, es un labio un poco más alargado, asociado con el tamaño del mentón, con un cupid bow no tan exacerbado, con una proporción más 1:1, con lo que llaman un poco el efecto del frunce, donde el labio superior tiene un poco más de volumen, y lo que buscamos más que nada en un labio masculino, con un paciente que quiere tener una cara masculina, no queremos feminizar, hay pacientes que sí quieren feminizar y lo entendemos, lo hacemos así, pero un paciente directamente busca una mejora en el labio masculino, buscamos más que nada hidratar. Y aquí en este caso utilicé Alexa Mirium. Este sí paciente puse EMLA en crema. Alexa Mirium bastante más suave. No voy al reborde, no voy al reborde, porque si hago el reborde, vamos a generar este labio más femenino. Entonces, netamente inyecto en la zona del fermilion, y se puede ver muy rápidamente la diferencia. Cuando tenemos un labio masculino, tiende a volumizar súper rápido. Entonces, no tenemos que exacerbar. Aquí estoy utilizando con la hilo retrógrado, incorporando suavemente, de hecho, no muy suavemente, pues bastante rápido, soy bastante rápido para inyectar en general, puedo hacer un labio en 15 minutos máximo. Entonces, como les comentaba, es con la proporción, tiene un mentón bastante atractivo, entonces buscamos mantener la proporción. Importante, cuando inyectamos un labio masculino tratamos de partir del vermilio, porque no buscamos achicarlo ni hacer la forma de corazón, sino que buscamos mantenerlo en proporción con el mentón. Y aquí la técnica en el labio masculino es la más simple de todas, que es 4 puntos, el hilo retrógrado, generando esta voluminización suave y con un relleno bastante suave. Medium no va a generar este volumen gigante. Ahora se ve que hay una zona más pronunciada, va a generar un poco nivel de proyección en la zona central, con el tenting en la zona central. El paciente sigue teniendo una asimetría en la parte izquierda de su labio, por ende incorporé mayor cantidad en esa zona, en lo que estoy tocando ahí. En la zona de la comisura, porque tiene una cantidad pequeña de inversión del labio. Al sostener esa zona podemos mantenerlo de manera más adecuada. Como pueden ver, el labio masculino es mucho más simple que el labio femenino. El video fue un poco corto, pero lo que hice luego fue aumentar un poco la zona de la imagen derecha, que es su parte izquierda del labio, porque tenía una simetría importante. Y ahora vamos a terminar con labio femenino, una paciente muy joven, con una cara muy atractiva, con unas proporciones muy acordes. Y acá quiero adelantarme un poco solamente para recordar la técnica que voy a utilizar. Acá obviamente también hubo anestesia en crema, hubo el EMLA. Lo que estoy buscando es generar una proporción 1:1, manteniendo también una proporción mucho más suave con término su mentón. Y aquí, si este paciente realice el borde, cuando uno realiza el borde es capaz de redefinir el labio. También utilicé Alexa Mirium por ser una paciente con labios naturalmente muy pequeños, no pequeños pero delgados,
Si utilizo volume, se generaría un labio muy grande. Como se puede ver, la diferencia es observable inmediatamente. El Cupid bow, que en esta zona sí, en una paciente femenina es importante. Para eso realizo estas 2 inyecciones en la zona superior, en forma de tenting. Aquí voy más por el borde. Siempre me gusta, no lo defino como masaje, pero sí ir moldeando. En general, a veces durante el proceso de relleno de labios se puede ver que ciertos volúmenes se rellenan con cantidades de ácido hialurónico que se sienten abultados. Me gusta mejorar ese punto inmediatamente o tratar de resolverlo lo más rápidamente. El paciente tuvo un sangrado importante, no importante, pero tuvo un sangrado, pero es normal durante el procedimiento. De hecho, no presentó hematomas luego y quedó muy contenta con los cambios. Nuevamente la parte del Cupid bow. Me gusta realizar la zona central del labio inferior para poder pronunciarlo y darle una forma más, más en B. Y uno va moldeando suavemente y sintiendo que me gusta realizar este pequeño pinching en la zona del borde para prevenir o para asegurarme que no haya una migración del relleno, en la zona superior o inferior. Incorporo una pequeña cantidad la comisura para el soporte, o si no el labio superior queda muy elongado, muy desproporcional con la zona inferior, así que también es importante compensar. A veces pacientes que me dicen, no, solamente quiero mejorar el ángulo, el labio superior. A veces no aumentamos el labio inferior, pero sí lo mantenemos proporcional. Aquí realicé un poco de tenting, que sería la técnica del Russian Lift. La paciente quería que levantara un poco más el labio, crear un poco más de proyección. Algo que me gusta mucho de Alexa es que no siento estos bolos, se incorpora y se integra muy bien al tejido, bastante suave, sin estas como irregularidades que algunos rellenos presentan. Y a pesar de que no tiene anestesia, la paciente no tuvo grave malestar. Obviamente no es un procedimiento muy agradable. En general, el relleno inyectable de labio es uno de los procedimientos más incómodos, pero no es algo, insoportable. Ok, será mi pregunta. Doc, si uno desea volumizar un labio muy pequeño, ¿qué dosis podría requerirse si prefiere Alexa Medium en este caso? 1 ml. 1 ml no muchas veces. Y es posible hacer un top up a otro ml, pero no antes de 2 semanas. Si el paciente busca un labio voluminizado inmediatamente y que un labio muy pequeño, recomiendo Alexa Volume, 1 ml. Y muchas veces no va a requerir un segundo ml. Entonces depende también de las expectativas del paciente, de sus objetivos
y cómo es el manejo del paciente. Entonces pueden ser 2 ml con una separación de entre 1 ml en 2 semanas de Alexamirium o 1 ml de polio. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco la participación, siempre un placer. Por favor, si tienen dudas, no duden en hacérmelas. Les voy a dejar el link de mi Instagram, donde siempre pongo before and after. Si tienen preguntas, siempre respondo. Si tienen algún tipo de caso clínico que quieran compartir conmigo, siempre un placer. Acá me preguntan si el labios también dura 6 a 8 meses. Sí, eso es lo que dura aproximadamente. Es muy dependiente del paciente, muy dependiente de algunos otros factores, pero eso es lo que podemos, cuando el paciente consulta, lo que podemos garantizar. Sobre dónde volver a poder ver los videos, eso lo pueden coordinar con el equipo Bionfarma, pero... Claro que sí. Muchas gracias, Doc. Muchísimas gracias por tu tiempo, a pesar del cambio horario fuerte que tenemos, de verdad, estamos súper agradecidos. En nuestro canal de YouTube ya estamos subiendo los videos con las diferentes técnicas, con los nombres de las diferentes técnicas. Y bueno, nada, quedamos muy atentos. Recuerden que en el chat les pasé un link, los links de descarga del producto y de nuestras próximas actividades. Creo que hay otras técnicas. No, ¿sí? No veo ninguna otra pregunta, pero si tienen, por favor, también pueden escribirme a mi Instagram, pueden ver fotos. Me preguntan si con Alexamirium se pueden hacer pómulos y lifting temporal. Sí, pero no lo recomiendo porque este volumen que le llamamos el volumen artificial, cuando no lo hacemos supraperiósteo, sino que más a subdérmico, tiende a caer muy rápidamente, tiende a generar edema y una irregularidad en la piel. Esta zona del arco cigomático o los pómulos, me gusta mantenerme a supraperiósteo con un relleno que me asegure que no va a migrar, como es el Lexamonium. De hecho, muy rara vez hago este relleno artificial. Me preguntan cómo aparezco en Instagram, les voy a dejar acá el link para que me puedan seguir y por supuesto siempre respondo preguntas. Si tienen algún caso, muchos de los colegas me mandan a veces una fotito con una pregunta de cómo atacarlo, siempre respondo. Así que un placer colaborar con todos ustedes y les deseo lo mejor. Y espero que disfruten el uso de Alexa porque es un producto de muy buena calidad, muy seguro y muy simple de utilizar. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos nuevamente por la participación. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Tengan una muy buena tarde.